¡Ah! Perdón, perdón, no, Menos no, mal que dijiste. no, por eso, ahora es avisado, avisado. No, no, porque después nos largamos a hablar y me olvido de grabar y Sí, está sí, bueno sí, este. sí, sí, no, pero ahora me controlo más, ahora me controlo más. Bueno, eso, autores, no sé, me gusta Florencia Bonelli, hay otra cordobesa, Viviana Ramírez, creo que es que me gusta también, que tengo un libro que lo estaba leyendo y justo hoy pensaba, digo, ¿cómo lo de la segunda unidad de esta materia que me costó, estoy haciendo un resumen, tratando como de masticarlo, Sí, pensaba, capaz que tengo que agarrar un libro que yo maneje bien, que tenga como bien en claro y tratar de aplicarlo sobre algo que por ahí sí me costó aplicarlo con el texto que nos habías dado el otro día, pero bueno, porque es un autor que yo no leo mucho, entonces no, está bien, está bien. No, costaba. no, no, es justo, bueno, Borges no es el más fácil, pero sí tiene como tiene bastante trabajo narratológico. Entonces, por ahí, un poco por eso lo he elegido, pero sí, en eso lo que le sea más fácil. Lo que te digo es no te embarques por ahí en una novela. O sea, no hace falta que leas toda una novela para ir No, 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 practicando. Por ahí es mejor ir no. con cosas más cortitas y poder ir distinguiendo, digamos. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso, básicamente, digamos, estoy disfrutando el Bien, cuatrimestre y veo que esas tres materias están como hiperconectadas. qué bueno. Sí, 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 no, es la idea de la articulación, al menos en la rama de lo que es ya la rama de edición puramente, que son edición uno y 2 y los dos talleres de edición. Eso siempre tratamos como de que tenga una coordinación especial bueno, con Débora, por más que ella no da todos los contenidos, digamos, de lo que trabajo yo, pero siempre tratamos de que haya contenidos en común y después hay temas que un poco que caen eh, como en la misma bolsa inevitablemente, digamos. Yo trato en edición 2 por más que supuestamente está más enfocado a la microedición, trato de hacer el puente de edición uno. Edición uno vale, probablemente les haya dicho, bueno, la idea de garantizar la legibilidad, pues. Y bueno, para mí es eso que suena algo muy de escritorio, ¿viste? Bueno, del editor editando un texto de un autor para que vaya el lector y lo pueda leer. Y nosotros estamos hablando como de tres personas o tres agentes que intervienen, muy concretos, pero la realidad es que para que el libro llegue al lector, digamos, hay una cadena enorme y ya vas a cosas mucho más macro que no, por ahí no competen en sí en nuestra materia, en edición 2 digo, pero en edición uno sí, y a veces la manera de cómo está dispuesta una página, que eso, o sea, después hay una clase que di, subí, que está subida en sitios, que sirve para más adelante, pero aplica para cualquier tipo de edición, cómo pensamos estéticamente una página de un libro, también responde a una estética, a una identidad editorial. Ahí se conectó Francisco, pero está un poco. Ahí está. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo Bien, bien? bien, bien, todo bien, por suerte. Todo bien. Estábamos arrancando recién, así que no, todavía no estamos presentando un poquito bueno, dejando que vaya un poco por los temas que van saliendo. Estamos hablando bueno, justo Vanina nos contaba, decía que sí ve que están las materias como bastante bien relacionadas, las materias de este cuatrimestre, por lo menos edición, taller y corrección de estilo. Corrección de estilo, inevitablemente, porque lo que trabajamos es con el lenguaje, es la materia base, pero sí, yo trato de hacer el puente, como les decía. O sea, hay veces que uno ve un libro y dice, bueno, y la tapa, y uno elige, a ver, no todos los criterios son tan prolijos, pero bueno, vos ves una tapa de un libro y a veces suena que es un poco por gusto, simplemente, o por capricho, y hay veces que no, a veces es, viste, no sé, yo me acuerdo de una exposición en la Feria del Libro, el director de Siglo XXI, que es una editorial de ciencias sociales, científica, y qué sé yo, nada, él contó cómo desarrollaron la estética o sea, el diseño de colección del siglo XXI, que es como de la colección troncal, digamos, ¿no? Que hay libros de un montón de autores muy conocidos, o sea, más bien teóricos, ¿no? Eh, pero bueno, ese es su nicho. Pero como se encontraba con
sea, él buscaba que tuviera una identidad, o sea, que supieran que es siglo XXI rápidamente, buscaba que, o sea, tuviera una estética como homogénea, simple, no buscaba nada muy pretencioso. O sea, a él le pasaba algo, veía un libro de Tusquets y decía, ¿por qué los libros de Tusquets, los de fábulas, que tienen un cuadradito, no sé si los ubican, pero tienen como un cuadrillé? Sí. Acá no tengo ninguno a mano, pero blanco y negro, como si fuera una bandera de carreras, digamos. Entonces, rápidamente, te puede gustar o no gustar la tapa de Tusquets, pero la identificás. O sea, en cualquier librería ves un fábula de Tusquets y decís, eso es Tusquets. Y eso es algo re importante, como en términos de, ahora nos corremos ahí está, gracias Juli. O sea, en términos de, nos derromantizamos un segundo en términos de producto, digamos, que o sea, vos tengas, o sea, un libro puesto en una mesa y sepan que ese libro es tuyo, es un montón, digamos, y en términos de identidad y en términos de venta. Ven que esto es una decisión estética, pero que va hacia algo comercial también. Entonces hay como un ida y vuelta. El del siglo XXI, bueno, dijo, quiero una tapa simple. Bueno, eligieron unas tapas blancas que tienen como un desflecado en el costado, que es muy representativo del logo del siglo XXI. O sea, fue como una especie de expansión del logo, pero también una tapa que les permitiera que no tuviera tantos elementos. ¿Pero por qué? Porque había un criterio de fondo, había una decisión de fondo. No es por pongo un perrito porque me gusta, digamos, sino es, había una decisión que era, se encontraban que una colección que tenían libros de muchos autores. Entonces un título que tenía dos, tres, cuatro, cinco autores, o sea, entonces de golpe es bueno, y títulos largos, títulos que son título y subtítulo, y a veces tipo la construcción en Latinoamérica, siglo no sé cuánto, no sé qué, de pe a pa, de Rosas a no sé qué, y cinco autores. Y toda esa información era, o sea, se dieron cuenta que tenían como que buscar un diseño que pueda contener toda esa información y que quede bien y que sea como amable, que sea agradable a la vista y que no sea un socotroco de información así saturada. Entonces, un poco en ese sentido, como que probaron lo que yo llamo como la elasticidad, digamos, de una tapa. O sea, un libro es desde la tapa. Bueno, y la elasticidad es, bueno, desde el contenido mínimo que tiene que puede tener esa colección, que es un título sin subtítulo y un autor, y el logo por ahí, y una ilustración mínima. Bueno, eso es el contenido mínimo. El máximo, un título larguísimo de 3 líneas, de no sé cuántos caracteres, 5 autores. Bueno, entonces cuando lograron como ese abanico de menos a más, ahí dijeron, bueno, acá tenemos algo. O sea, acá tenemos una tapa que no nos va a traer un dolor de cabeza mañana en términos editoriales y no va a dejar de mostrar y de manifestar, digamos, que es esta editorial. Y es un diseño de tapa que es reconocido. Esas son todas cosas que se discuten en las editoriales. Obviamente que hay editoriales que son más prolijas que otras, que son más criteriosas que otras. Bueno, Siglo XXI es una editorial muy criteriosa, que tiene como mucha conciencia de lo que hace. Y buscaron eso, buscaron hacer una renovación. Entonces dije, bueno, si vamos a hacer una renovación, busquemos algo que pueda contener todo, que sea estéticamente lindo, práctico, reconocible. Entonces definieron muy marcadamente un norte. Bueno, hoy nos toca en realidad hablar de otras cosas, pero este es un ejemplo de cómo, o sea, hay decisiones y criterios que tienen que ver, o sea, con la microedición, tienen que ver con la macroedición. O sea, es como si fuera una cadena, o sea, son todos eslabones de una cadena. O sea, obviamente que hay cosas que sí, bueno, sí, son, o sea, están muy lejos de una decisión que pueda tomar yo con un autor, ¿viste? Pero hay algunas cositas. A mí me gusta como ejemplo, es la editorial, no me sale el nombre ahora, de Francisco Garamona, y ellos decidieron usar una caja de texto. ¿Saben lo que es una caja de texto? O estoy hablando. eh, en general, las cajas de texto no tienen tanta variedad, pero sí tienen como, bueno, algunos puede ser distinto el interlineado, el margen que se deja al costado, la distancia del inicio del capítulo, dónde va el título, la elección de la familia tipográfica, el tamaño, bueno, todo eso es como lo que es la puesta en página. Pero por lo general siempre van justificadas. Eso es algo como bastante, hay una decisión como medio universal, o sea, el 90% o 95% de las páginas van justificadas, o sea,
Bueno, lo que hizo Gramona, después le voy a decir el nombre porque ahora estoy mal con los nombres. Y lo que hizo fue justificar solamente a la izquierda, digamos. Entonces queda como un desflecado a la derecha, que para mí es una decisión estéticamente horrible, pero esa es mi opinión. Pero, eh, pero el tipo tiene o sea, no elige cualquier texto, tiene una postura muy contracultural, de no caer como en el lugar común, no caer en lo universal, digamos. Y de golpe ese desflecado genera una incomodidad en la lectura. Y entonces ahí vamos de vuelta, cómo decisiones que, o sea, después o sea, son macro de la identidad, tienen que ver con lo micro. Entonces es interesante, no es porque cada vez que tome una decisión de corregir algo o de editar algo de alguna manera, tienen que estar pensando en el macro absoluto, pero sí hay como decisiones que son importantes de estar observando, o estar observando qué pasa cuando leemos. Eh, en las primeras clases, pues, las grabadas, algo de lo que hablaba eran de los paralelismos, por ejemplo. Los paralelismos que cuando se repiten en dos líneas consecutivas, al principio o al final de la frase, dos palabras, eso genera mucha distracción. Y por ahí el lector común no lo ve tanto, pero es algo que hace ruido. Y cuando vos como editor ya podés tomar esa distancia y lo ves, y tenés que corregirlo, y tenés que estar, viste, como atento a esas cuestiones, eh, entendés como el valor de eso, digamos, que no tiene que ver con lo gramatical, porque no es un criterio gramatical, sino es un criterio de edición, es un criterio editorial, que es, bueno, ¿cómo garantizar la lectura? ¿Garantizar la lectura qué significa? Bueno, que si es una historia de terror no cause risa, por ejemplo, en el contenido, que si, o sea, que no haya paralelismos para que no se distraiga la mirada, digamos, no sé. A mí me pasó de editar muchas veces El Principito, ponele, y, y hay un corte que es, o sea, depende cómo cortes la palabra principito, te queda principito, o sea, y es o sea, distrae, o sea, mucha gente te lo marca. Entonces, primero no tratar de no cortar los nombres y que no te queden como palabras que puedan llegar a distraer en la lectura. Entonces, está por un lado lo del contenido, por otro lado esto de los paralelismos que tiene, y las viudas y huérfanas, que tiene que ver con una prolijidad de la caja, ¿viste? Y bueno, y están como estas decisiones. A veces si el texto es muy, o sea, la tipografía es muy pequeña y a veces responde a costos, ¿viste? A veces, no sé, tengo que editar una novela de 600 páginas y de golpe la letra se va achicando, el interletrado se achica, no hay márgenes, pasan. Hay muchas decisiones que tienen que ver con costos. Uno como editor trata de defender los criterios por otras cuestiones, digamos, o sea, eh, como estábamos hablando recién, cuestiones de identidad, o sea, hay una amabilidad en la lectura, garantizar una legibilidad. Bueno, ¿cómo garantizo una legibilidad? Si yo te doy escrito, tenés que leerlo con una lupa y no estoy ayudando mucho a garantizar la legibilidad de un material, digamos. Entonces, bueno, a mí me importa mucho el puente de edición 1 edición 2 de lo macro a lo micro, y se los cuento porque creo que es algo que está bueno pensar como el esqueleto o la anatomía de las cosas, ¿no? Entonces es, bueno, veo la página, pero ¿qué hay detrás de la página? ¿Por qué se elige esta tipografía? ¿Por qué se elige la Garamond, que es muy común, por ejemplo? Papel ahuesado, 80 gramos. Las cajas suelen tener márgenes, en otros momentos había cajas más apiñadas, ahora suelen tener márgenes, hay interlineados altos. eh, Hay un montón como de decisiones que se van repitiendo, no es que todos tomen las mismas, pero vos ves patrones. Bueno, entonces es interesante ver por qué. Cuando hagamos edición, repasemos edición científica y veamos manuales, hay un montón, en la página de un manual hay un montón de decisiones. Es como si tomes, ¿por qué muevo la mano? Y veas como todo el sistema nervioso, digamos, desde la cabeza, o sea, desde el cerebro hasta la mano. Y es bueno, desde la palma se mueve y hace esto porque hay un montón de nervios, no sé qué, van al cerebro, lóbulo frontal, no sé qué. Bueno, la página lo mismo, digamos, o sea, toda esa disposición responde a algo, digamos, y está bueno tratar de ser lo más consciente posible. No es para asustarlos, ni que se vuelvan locos, ni que es una tarea imposible, pero sí es como que a medida que vas trabajando, te vas amoldando y vas, viste, viendo qué hace falta para más o menos tener cierto control sobre esas páginas y cómo disponer. Mi experiencia es como lo que mejor les puedo enseñar, pero en la profesión es
revisar y revisar, check, recheck, 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 digamos. O sea, como mucha revisión, porque ponele los paralelismos, yo los reviso, pero después a veces se mueve alguna cosita y se te vuelve a mover un párrafo. Entonces, para no revisar todo 80 veces, es como, bueno, por ahí hago una revisada rápida de eso y lo reviso al final. Y al final siempre levantás alguno. Pero es Perdón, como, profe, sí, una duda. ¿Con qué programa se trabaja ¿para qué? para Eh, hacer la parte de edición? Mira, depende de la editorial. Por lo general, se trabaja para armar una página, se usa el InDesign, es como el programa universal, digamos, que es de Acrobat. O sea, y, pero lo general los diseñan la mayoría que maquetan son los diseñadores. Hay editores que maquetan, hay editoriales en los que hay como distintas funciones entre los editores y hay editores barra maquetadores, digamos. Por eso no hay un editor igual a otro, digamos. Entonces se usa, pero yo trabajé, ponele para Macmillan y los diseñadores usaban el InDesign y los editores no tocábamos el InDesign. Se usaba el InCopy, que es un programa derivado que lo que te permite es no tocar nada de lo que es imagen, digamos, de la caja ni nada, sino puramente el texto. Entonces se armaba, yo en ese caso era contribuidor, o sea, escribía los capítulos, me lo editaba otro editor, eso lo plantaba, se corregía, lo plantaba un diseñador y después volvía a mí. Y yo con el InCopy corregía y volcaba correcciones y cambios. Pero en esa página yo solo podía modificar títulos, subtítulos, epígrafes de imágenes o fotos y el texto troncal. Pero ese es el caso de manuales de texto, por ejemplo. Mi trabajo de todos los días, donde trabajo más ficción, si querés, yo trabajo sobre PDF. O sea, el diseñador o sea, trabajo sobre Word primero y después sobre PDF. El diseñador, con el PDF terminado, o sea, la primera conversación es con el autor. O sea, se define, me entrega una novela, la edito, conversamos, se definen algunos criterios, algunas cosas que pueden no funcionar o cosas que sirvan para potenciar. Una vez que decimos, bueno, ya está perfecto, va a corrección. De corrección vuelve a mí, con las marcas. O sea, por más que uno le da criterios, un estilo, una página de estilo, el corrector, uno revisa eso. Siempre es como que está uno peloteando, digamos, con todos los integrantes del proceso y el editor es el responsable, así que uno le puede echar la culpa de los errores a otro y puede tener responsabilidad el otro, pero el que tiene que llevar la batuta es el editor. Entonces tenés que estar atrás de todo. Entonces, viene con las correcciones, uno acepta, rechaza en función del criterio. Y una vez que está limpio ese Word ya aceptado, ok con el autor, ok las primeras correcciones que son las de fondo, va a diseño. Y ahí diseño, si ya tenés una maqueta porque es una colección, dice que nos estamos quedando sin tiempo, ahora armamos otra y les mando. Eh, si hay un diseño de colección, eso se implanta la maqueta en diseño de colección y vuelve al editor, yo la reviso, veo que esté todo en su lugar, va a corrección de vuelta, vuelve, y es un circuito así que depende de la editorial, pero yo en general trabajo con 3 vueltas, por ejemplo, entre edición, diseño y corrección hasta que llegas a una versión final. Después, no sé, la editorial. Una, Sí, discúlpame que te interrumpa, pero ¿vos hacés la macro y la micro? yo en este momento estoy como en una posición medio intermedia, digamos, hago más micro que macro, pero sí tienen muchas decisiones que tomo y que propongo tienen que ver con lo macro, pero estoy hoy día más en lo micro. Claro, esos videos que habías puesto con las prácticas parecían más de micro, ¿no? Más de tarea de micro que estabas haciendo. Sí, Eran como cosas más sobre el texto, ya en maqueta, ¿no? exacto, sí, 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 sí. Y además justo ahí trataba como de diferenciar bien una cosa de la, o sea, tomaba esos ejemplos para diferenciar bien una cosa de la otra, pero a mí me pasa que llegó en el proceso hasta preprensa, que es cuando el archivo ya está cerrado para imprenta, va a preprensa de la editorial, me marcan cosas, vuelve, yo trabajo con el diseñador, vale, lo mando a producción y después hay cuestiones que a veces seguís el tema, digamos. Después yo en el caso, como estoy trabajando hoy,
me toca mucho laburar con prensa y qué sé yo, pero no hago la parte de prensa, ni diagramo la parte de prensa, ni nada de eso, sino que mi trabajo es, o sea, negociar las condiciones de, no sé, contratación de un libro, o sea, y hacer todo el proceso hasta que llega a imprenta, básicamente. Pero bueno, ahora se va a cortar. Voy a hacer una cosa, voy a cortar ahora y armo una nueva y se las mando por WhatsApp. ¿Dale? Así no se corta de golpe. Ahora nos vemos.